Oh, buenísimo. Yo creo que deberíamos dar un par de minutos, ¿no? Para Sí. que la gente se vaya instalando y llegando. Vamos a esperar hasta I5. Y I5 si quieren ya arrancamos. Bien. Bueno, de paso avisar a la gente que, dado que vamos a empezar I5, si quieren ya estar conectados y hacer alguna cosa más, tienen ahí unos minutitos para dar una vuelta. Sí, para ir a por el vasito de agua, etcétera, etcétera. O una cervecita. O una cerveza, y si alguien quiere ir dejando, porque no las dejó en el formulario que les dejamos, y quieren ir dejando preguntas, tienen también ahí para ir dejando preguntas, así que lo que quieren ir haciendo, lo pueden ir haciendo. Y después David y alguien más preguntó si después de esto queda grabado el video, así que después le vamos a mandar el link para que lo puedan volver a ver. Por la duda, fíjense que acá abajo en las opciones que deben tener todos, no sé si en un celular cómo se ve, pero donde dice chat, participantes y qué sé yo, hay un botoncito de Q y A, de preguntas y respuestas, y ahí pueden marcar la pregunta que queda para que nosotros la podamos ver y en un rato la charlamos. Digo, quizás es más organizado así que en el chat, pero de última la tiran en el chat y también puede ir ahí. Bien ahí el Fede científico. Ojo, es todo ciencia, Juancito. Son altas ecuaciones tienes ahí, ¿eh? Lo que pasa es que estás como la cara de la señora del meme, ¿no? Cuando le van pasando las ecuaciones. Es como que no lo entiendo, la idea es que no lo entiendo. Está ahí, pero no sé muy bien por qué. Bueno, estamos I4, bueno, ya en un minutito empezamos. No tenemos, estoy revisando si ni por redes ni por mail nadie nos dice que no puede entrar, que eso es lo que quería también checar, que nadie esté teniendo problemas para entrar. Sé que hay muchos que sí, fíjate si querés en el mail. Sé que hay muchos que nos pidieron esto que hablábamos recién con algunos de los chicos que preguntaba,
A ver si lo grabamos, porque bueno, muchos estaban en alguna otra cosa hoy y lo iban a ver después. Así que hay muchos que evidentemente lo van a ver grabado. Bueno, chicos, si quieren, ¿estamos, José? ¿Estamos? Bien. Sí, vamos a ir arrancando poco a poco mientras la gente se va incorporando. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por comprar el libro y darles la bienvenida a este conversatorio que tenemos, el primero de los 2 conversatorios que vamos a tener acerca del libro de levadura y sus contenidos. Yo soy José Carlos Blanco, soy uno de los socios fundadores de la editorial Libros de Guarda. Yo les hablo desde Panamá. Esta es una empresa o una editorial que tiene, no sé si decir multinacional, porque multinacional suena feo, pero al menos plurinacional, ¿no? O sea, tenemos tentáculos o ramas en diversos países hispanoparlantes. Aitor está en España. Tenemos, como pueden ver, gente muy valiosa en Argentina. Diego, que es otro de los socios, está en Brasil. Entonces, bueno, entre todos, pues lo que estamos intentando es hacer llegar a el público hispanoparlante conocimiento cervecero, que es lo que nos apasiona en nuestro idioma, ¿no? Entendemos o creemos que no saber inglés no debe ser un hándicap o no debe ser un problema para que tú puedas elaborar buenas cervezas. Con lo cual, bueno, pues ahora estamos muy contentos de poder decir que está a puntito de salir de la imprenta nuestro segundo título. El primero fue la nueva IPA, que salió a principios de año. Ahora estamos publicando, están a punto de recibir ustedes también levadura. Y pues un poco avanzando los planes, tenemos un 2022 que yo creo que va a ser bastante interesante. Tenemos la previsión de completar el resto de la serie de los Brewing Elements. O sea, ahora sale levadura y a lo largo del 2022 va a salir lúpulo, agua y malta. Y otra de las partes importantes y que yo creo que vale la pena mencionar es que, bueno, también vamos a empezar a publicar material original en español. O sea, no queremos solo limitarnos a ser una editorial que traduce, sino que entendemos que también hay conocimiento original propio en nuestro idioma que debe tener un espacio y que, por supuesto, vamos a apoyar para que esos libros originales en español puedan llegar a las estanterías de cualquier cervecero, cualquier aficionado, gente que se dedique profesionalmente a la cerveza o que sea homebrewer o que sea simplemente degustador interesado. O sea, la idea es que los títulos sean para todos los intereses, simplemente pues que el denominador común sea el idioma español y el interés y el amor por la cerveza. Entonces, bueno, después, ya entrando un poquito en materia del conversatorio de hoy, que como decimos es el primer conversatorio de los 2 que vamos a tener sobre levadura, bueno, quiero presentarles a, bueno, que muchos ya los conocerán, a Juan Ignacio Eizaguirre, doctor en biología, especialista en microbiología cervecera. Danilo Leguiza es doctor en bioquímica, en química biológica, y ahora mismo está trabajando en I+D en bioprocesos en Eslovenia. Danilo está ahora mismo en el otro lado del mundo, como bien dice. Entonces, ambos son cerveceros, con lo cual entienden y tienen la sensibilidad no solo técnica científica, sino también la experiencia personal como cerveceros. Ellos han sido los que han elaborado a 4 manos la traducción y la revisión técnica del libro Levadura. Y yo la verdad es que me siento muy satisfecho con el resultado. Creo que ese libro que pronto van a estar recibiendo tiene una calidad muy alta. Creo que el trabajo de traducción y adaptación se ha hecho muy bien y creo que todos ustedes van a estar muy felices con el libro que pronto van a recibir en sus manos. Entonces ya sin más dilación, los dejo con los especialistas para que ellos arranquen con la presentación.
Bueno, acá Juan, muchas gracias José Carlos por la presentación y a Libros de Guarda por la oportunidad. La verdad que, como ya he hablado con algunos, yo creo que el primer libro de birra que leí, obviamente que después del How to Brew de John Palmer, porque es con lo que entras, fue el de levadura, porque era como mi especialidad y donde me metí en ese mundillo ahí. En 2013 creo que agarré este libro por primera vez. Así que nada, para mí estuvo buenísimo el laburo y la sinergia que metimos ahí con Mirko para sacarlo adelante. Yo les iba a contar un poquito de qué se trata, obviamente que como no me lo sé de memoria, tengo un machete acá atrás en la compu, de un poco de los capítulos que tiene el libro, y después vamos a charlar un poquito entre Mirko y yo de las cuestiones más básicas de las levaduras y la fermentación, para dejarlos a ustedes que empiecen con sus dudas y preguntas. El libro está escrito o publicado, mejor dicho, en 2010, y empieza contando un poquito sobre la historia de la microbiología, así que ahí tenemos personajes como Pasteur y Hansen, que son científicos microbiólogos muy importantes para todo el mundo cervecero. Y a partir de ahí nos cuenta muy brevemente qué es una fermentación, por qué se dan las fermentaciones y cómo empezaron las fermentaciones en las civilizaciones. Después en el segundo capítulo ya se mete en la parte más por ahí pesada de la biología y de las enzimas y de la producción de metabolitos y de compuestos de aroma y sabor. Pero la verdad que la manera que tiene Chris White de escribirlo, que es como muy, si bien es muy nerd, es también muy amena y muy charla de cerveceros en bares, como nos ha pasado, que vi que hay algunos de los que están presentes, estuvimos charlando bastante el fin de pasado ahí en Salta, en el Festival de Somos Cerveceros, así que la verdad que está muy, muy fácil y muy ameno de leer. Después tiene un capítulo 3, que particularmente a mí es el que más me gusta, que es donde habla de la selección de cepas, y te muestra un poquito cuáles son las distintas cepas o las distintas familias o grupos de levaduras que hay dentro de ales, ¿sí? Dentro de lagers. Y bueno, acá, por ejemplo, una de las cosas que el mundo sigue evolucionando, que ahora están muy de moda, que son estas levaduras Bike, no están todavía mencionadas, así que ahí José Carlos nos tiró la pelota para ver si ya empezamos a escribir cosas nosotros. Ya veremos ahí si nos ponemos con Mirko las pilas para el año que viene meter fichas en eso. Piensen que esto en ese momento no se había aún descubierto. Así que en ese capítulo menciona el uso de múltiples cepas en una fábrica y en una cerveza, y después se mete un poquito con, es una cosa interesante, que es el aislamiento de levaduras salvajes en la naturaleza. Después ya en la parte 4, o en el capítulo 4, va a hablar de fermentación, de la fase de la fermentación y la nutrición, y le da mucha bola al tema del oxígeno, sí, que es fundamental para tener una buena fermentación. Y después pasa en el capítulo 5 y 6, ya se mete con el manejo de cepas, con las tasas de inóculo, con el manejo de fermentación, ya cuando te metes un poquito en las reutilizaciones, en la propagación de las levaduras, cómo tiene que ser el manejo ese en un laboratorio, ¿sí? De homebrewer, llevado a una fermentación. Y el último capítulo, o el más, quizá el más técnico de todos, es la parte del laboratorio. La verdad que eso está buenísimo hasta el día de hoy. Nosotros acá en el laboratorio, en IPATEC, hicimos un montón de protocolos que sacamos de ahí, porque nada, está muy, muy bien resumido y estructurado todos los pasos que tienen que hacer para tinciones de levaduras, preparación de medios de cultivo, cómo son los pasajes, de nuevo decía, de las propagaciones, ¿sí? Y el control de calidad de contaminantes en una cerveza. Y ya después la última parte habla del travel shooting, ¿sí? De
corrección de problemas, de fermentaciones frenadas, de cambios en los perfiles aromáticos de una fermentación o de alguna cepa, algún problema con atenuación y algún tema de contaminantes. Y de eso se va a tratar. La verdad que es un libro hiper complejo y que me parece que todo cervecero debería leer, así que nada, espero que lo disfruten mucho. Sí, está bueno y como decía Juan, me parece bueno remarcar el tema de que está muy, muy lindo la forma que está escrito, digo, la forma que escribió el libro White y el otro que nunca me acuerdo el nombre, perdón, pero Yamil, etc. Pero Taina son Chef. Taina Yamil Chef, Taina Taina Chef, Chef. sí. Yamil, Chris y Yamil. Que no, que está muy, muy lindo escrito y de hecho los 4 libros de esta serie de la Blues Association, cada uno tiene, más allá de su tema particular, una forma de escritura muy interesante, que eso hace cada libro muy disfrutable también y muy distinto, más allá que cubra exitosamente cada uno el tema original, ¿no? Y en este libro particular, el de levadura, está escrito con un rigor muy, muy bueno y muy elevado desde el lado biológico, bioquímico, científico, y al mismo tiempo, y con, créannos, bueno, ya lo comprobaron, así que lo van a experimentar al mismo tiempo, muy fácil de leer y muy agradable de leer para cerveceros y para gente interesada en la fermentación, que también incluso recomiendo que lo recomienden a gente que quizás no está en la cerveza o sí, qué sé yo, pero que está en el vino, que está en kombucha, que está en otros fermentados, incluso en fermentados de alimentos, lactofermentados, etcétera, porque cubre temas, temáticas o tópicos que son transversales porque son biología, entonces sirven para cualquier fermentación y está muy bueno. Y un poco el camino este de capítulos que mencionaba recién Juan, me parece incluso que está muy bien diseñado para ir comprendiendo las bases biológicas de la levadura y toda esta parte que a nosotros nos gusta mucho, pero que a los cerveceros quizás a veces les resulta como un poco chocante al principio, pero ¿para qué? Para ir yendo paso a paso y al final, en el último capítulo, cuando se ve el troubleshooting, esta resolución de problemas, con las bases de conocimiento necesario y suficiente biológico, uno entiende la fermentación y qué le pasa al sparkling de 20 litros o al fermentador más grande a nivel productivo, entiende y puede tomar decisiones sobre lo que está pasando, para bien o para mal, o si salió algo inesperado y que la cerveza quedó un poco mejor de lo esperado, también entender qué pasó para repetirlo y mejorar el proceso. Por eso estos libros son tan importantes, el de levadura en este caso y después los que vendrán de esta serie, porque conocerlo de las materias primas hace que la cerveza sea mejor sin dudas. Y para empezar a hablar un poco de los temas estos y para darle pie Danilo, si me dejas sí. solo hacer un comentario antes de que entres en materia. Que a mí, o sea, yo después de que Danilo y Juan hicieron la revisión técnica, la traducción, etcétera, yo fui el encargado de dar una revisión editorial. O sea, estos libros llevan una serie de trabajos consecutivos para ofrecerles a ustedes, pues obviamente la mejor calidad técnica y lingüística. Entonces, yo fui el encargado de hacer la revisión editorial que se hace justo antes de mandar a la imprenta. Yo, además de estar involucrado con libros de guarda, también trabajo en Panamá en un laboratorio de control de calidad. En este laboratorio de control de calidad, una de las cosas que hacemos, uno de los servicios que ofrecemos es propagación de levadura para cerveceros. Entonces, me impresionó, me agradó mucho que los métodos que describe el libro, en los métodos que describe el libro en la parte más específica del laboratorio, son métodos reales que usamos cada día y son procesos reales que se usan cada día en los laboratorios, con lo cual digamos que es interesante ver la correlación entre la teoría que está en el libro y la vida real que hacemos, que es nuestro día a día en el laboratorio. Segundo, que incide mucho en tanto ser comprensible para el cervecero profesional como para el homebrewer. No es un libro dedicado exclusivamente a un tipo de cervecero, sino que si eres homebrewer vas a sacar cosas valiosas, si eres cervecero profesional vas a sacar cosas valiosas, y entre ellas incide mucho, habla mucho sobre métodos de laboratorio, métodos de control,
que son de coste muy reducido. O sea, no nos vamos a temas demasiado sofisticados, no está todo el mundo todo el rato hablando de procesos caros con maquinaria prohibitiva y con reactivos que no se pueden conseguir. Pues hay muchos métodos muy buenos, muy sencillos, que cada uno puede realizar en su casa o en un laboratorio modesto de una cervecería pequeña, y que te van a dar información muy valiosa y que te van a ayudar a que tus fermentaciones sean más saludables y que tus cervezas sean mejores. O sea, que realmente yo creo que todos los que de alguna manera trabajamos en laboratorios, investigación, fermentación, estamos muy contentos y muy admirados por el libro, porque realmente lo que leemos en este libro es lo que realmente está pasando en nuestro entorno profesional. Entonces, creo que en ese aspecto nos hace felices que esto pueda compartirse también con la gente que está elaborando cerveza, sea en su casa o sea en su cervecería. Y ya no molesto más. No, por favor. Está buenísimo. Sí, sí, es así. La escritura tan apacible del libro hace que estas cosas, como decías vos, protocolos que son totalmente rigurosos, se pueden adaptar a una cervecería con un costo bajo, y eso hace que las cervezas mejoren. E incluso los conocimientos y procesos y controles mínimos que hace un cervecero, o que a veces no hacen los cerveceros, a partir de leer este libro se pueden convencer un poco más de hacerlos, porque son necesarios y mejora la cerveza que se toman cada uno de ustedes con sus amigos, con su familia, o que venden eventualmente si tienen un emprendimiento más productivo comercial. Así que de ahí la super necesidad de estos libros, de este en particular, y los de la serie, y la nueva IPA también, que es un libro buenísimo. Así que eso, y un poco para hacer la introducción y empezar a dar lugar a las preguntas que ya estuvieron llegando, y las que van a llegar ahora, que les recuerdo a los que entraron que pueden dejar la pregunta acá abajo en un icono que dice QIA, al lado del chat o algo así, depende de la configuración de cada uno. Para hacer un poco la introducción, siguiendo un poco el camino del libro, vamos a hablar de levaduras, particularmente de levaduras para producción de cerveza. La levadura es un microorganismo unicelular. Esto quiere decir que cada célula es un individuo, ¿sí? Entonces en un paquete de levaduras o en una muestra de barro cosechado o lo que sea, tenemos millones y millones de individuos que van a tener ciertas características, y que esperamos, en el caso de que usen o quieren una sola cepa en su fermentación, que sean todos los individuos de la misma especie y la misma cepa sobre todo. Las levaduras pueden ser clasificadas de muchas formas. Seguramente la charla del sábado que viene vamos a hablar un poco más de estas clasificaciones, pero la primera gran clasificación entre levaduras para producir cervezas, ales o lagers, tiene que ver no solo con la cerveza final que se produce, sino también con la especie. Estas levaduras son de la especie conocida como Saccharomyces cerevisiae para las ales, y Saccharomyces pastorianus para las lagers. Como decía Juan, hay un capítulo que habla un poco de historia de cómo se concibe o cómo se descubre o se describen las primeras fermentaciones en la historia, después cómo esto se va tecnificando y caracterizando, de modo de saber que una fermentación es esta biotransformación general de las levaduras de un mosto, en nuestro caso, que producimos como cerveceros, a la cerveza final, ¿sí? En el cual acompañamos a la levadura durante la fermentación para producir esta cerveza. Bueno, volviendo, las levaduras pueden ser caracterizadas en estos dos grandes grupos, ales o lagers, con su nombre específico particular. Y también es interesante empezar a caracterizar las levaduras desde un lado bioquímico o metabólico. Esto quiere decir que el metabolismo son todas las reacciones que ocurren, reacciones bioquímicas y fisicoquímicas que ocurren dentro de la célula, y que eso va a ser el entramado que transforma el mosto en cerveza, ¿sí? Con todo lo difícil que eso es, sabiendo, como muchos de ustedes, como seguramente todos los que están presentes son cerveceros, no importa la escala. En cuanto al metabolismo, en el libro se habla, y está muy bueno, muy bien explicado y de manera muy simple. Por eso hacemos énfasis en esto, porque realmente es así, se entiende muy fácil el metabolismo en cuanto a la producción de cerveza. Y la levadura puede tener dos tipos grandes de metabolismos energéticos. Esto quiere decir cómo obtiene energía, y esto es con el uso de oxígeno o sin el uso de oxígeno. Entonces, aerobio o anaerobio. Y eso nos va a interesar después, tanto en estas charlas como en la lectura del libro, para entender cuándo queremos que la levadura produzca cerveza o fermente para hacer cerveza, y cuándo hacemos nosotros que la levadura
consume oxígeno para obtener más energía y reproducirse más. Y esto es la diferencia entre hacer cerveza o hacer más levadura en un starter, por ejemplo, o en una propagación a nivel fábrica que muchos de ustedes seguramente hacen. Entonces, en el libro también se hace hincapié en esto, en cómo la levadura obtiene energía y en realidad cuáles son los rendimientos de energía si utiliza o no oxígeno en su metabolismo. Del mismo modo, el metabolismo comprende un montón de caminos, de reacciones bioquímicas internas o intracelulares que van a hacer la producción de ésteres, la producción de fenoles, producción de alcoholes superiores y un montón de compuestos que más allá de la parte bioquímica y que quizás para algunos es aburrida, impactan en nuestra cerveza e impactan en lo que tomamos cuando abrimos la botella o pintamos el barril. Entonces ahí vamos a estar disectando un poco cómo es el ciclo vida y la vida de la levadura que hace nuestra cerveza, ¿sí? Está esa frase siempre que creo que estaba en los posts de Instagram de si el cervecero hace el mosto y la levadura hace la cerveza. Cada uno tiene una opinión en particular respecto a eso. Yo considero que no, porque la cerveza hay que llevarle y darle condiciones perdón, a la levadura hay que llevarle y darle condiciones para la cerveza que nosotros queremos, pero eso está bueno, pues es más filosófico y lindo discutir, así que un día con una copa en la mano lo discutimos entre todos. Y después, bueno, siguiendo el camino de aprendizaje del libro, hablando un poco de metabolismo, etc., creo que ya podemos empezar a hablar de las fases generales de la fermentación y cómo es que la levadura se comporta a nivel total o a nivel poblacional dentro del fermentador para entender cómo se da el tiempo de la fermentación, la línea temporal, perdón, de la fermentación en nuestra cervecería o en nuestra casa como homebrewers. Genial. Sí, a mí esa frase de que el cervecero hace el mosto y la levadura hace la cerveza es controversial, sí. Porque es como, bueno, listo, ya me lavo las manos hasta acá y dale. Y tener ese control sobre el proceso es fundamental para poder sacar buena birra a cualquier escala. Así que eso, por un lado, está bien, pero no. Pero bueno, tampoco hay que olvidarse que el cervecero a la vez es el pastor de levaduras, ¿no? O Por sea, es tu eso, trabajo tal cual. mantenerlas saludables, bien alimentadas, con suficientes niveles de nutrientes, con suficientes niveles de oxígeno. Entonces sí, hay que ayudar a la Claro. levadura a que haga su trabajo. Entonces Me tampoco es gusta, lavarse Yo creo que las manos. me gusta ese concepto, no lo eso había era, escuchado nunca, me gusta. es el pastor. Era muy old school de decir, bueno, listo, hasta acá llegamos y ahora encárguense, pero teniendo control del proceso ese, la mejora continua que uno puede llegar a tener sobre sus productos es fundamental. Así que no las suelten a las levaduras, No, por más que ya el mosto esté listo. y además un concepto que en control de calidad se utiliza mucho y que en cerveza yo creo que es súper importante, que es consistencia. O sea, al final el tema aquí, o lo importante, lo vital, o uno de los retos es que todos los lotes se parezcan a los lotes anteriores, ¿no? Una vez que consigues tener la cerveza que quieres, tienes que ser capaz de obtener reproducibilidad y consistencia, que eso es otro reto también, ¿no? Y tener cierto control de los parámetros de fermentación, o mucho control de los parámetros de fermentación, es una parte vital de esta consistencia. Sí, es conocer el insumo para saber, para entender cómo evoluciona la fermentación y para saber si fue para bien o para mal o dónde estuvo el cambio, dónde estuvo, sí, la variación. Va para cualquier insumo, digamos, pasa con el agua también, con todos, es conocer el ingrediente y como dice como es el dicho este de cocineros, no vas a sacar una comida buena si los ingredientes son malos. Es así. Tal cual, tal cual. Bueno, nada, yo les iba a contar un poquito de eso, acerca de la fase de la fermentación. Disculpen si escuchan martillos, pero justo tengo acá, los chicos están armando un techo. Vamos a tratar de... Ahí se calmó un poquito. Pero bueno, el libro, de nuevo, sigue contando y sigue... A mí una cosa que me gusta también de esa charla amena de bar o de barra que hacen los autores, es el hecho de las anécdotas que cuentan. Que cuentan muchas anécdotas sobre
más que nada Yamil en una escala más homebrew y por ahí Chris en la escala más de cervecerías o de cuestiones de, che, estoy en White Labs y me escribió de la cervecería tal, de tal lado, de por qué pasaba esto, y como que en esas pequeñas anécdotas y en esa resolución de problemas también hay mucho aprendizaje. Así que eso tampoco se lo pierdan, digamos, porque lo técnico está buenísimo y está en un nivel muy, muy elevado, y creo que incluso hasta el día de hoy sigue siendo uno de los pocos libros de levaduras que hay, porque no sé si hay otro, de levaduras de cerveza, ¿no? Obviamente, pero esa parte de anécdotas también ayuda mucho a entender. En cuanto a la fermentación, y volviendo a la parte más nerd y más técnica, todas las fermentaciones van a tener ciertas fases, ¿sí? En el caso de la fermentación alcohólica que hacen las levaduras cerveceras, van a tener una fase lag, que es una primera fase en donde las levaduras tienen que preparar toda la maquinaria para poder atacar o poder consumir todos los azúcares y nutrientes que tenga el mosto donde yo las estoy agregando, ¿sí? Entonces va a ser una etapa en donde yo no voy a ver mucha actividad, ¿sí? Generalmente la única actividad que se ve en una fase lag es el descenso del pH. Esa es típica de control en fábrica, que te llaman y dicen, che, Juan, puse la levadura y no arrancó. Y la medí, a las 24 horas está todo frenado. Y entonces yo lo primero le digo, bueno, la densidad no bajó, pero ¿te bajó el pH aunque sea? Sí, el pH empezó a bajar. Bueno, ok. Entonces, alguna actividad hay. Si hay alguna actividad, hay que darle tiempo para que. Porque en ese tiempo las levaduras se van a preparar de nuevo para poder atacar ese mosto, para empezar a duplicarse, si empieza la fase de duplicación, de esto que hablaba también un poco Mirko del tema de el consumo de ese oxígeno que había, ¿sí? que ayuda a que tengan mayor energía. Y después empieza una segunda fase, que es la fase exponencial. Esa fase exponencial van a comer de manera exponencial los azúcares del mosto, glucosa, maltosa, maltotriosa, si hay alguna diastática, comerá las dextrinas, y va a producir el CO2, ¿sí? Junto con el etanol, que es lo que nos importa a nosotros. El CO2, si no están en una fermentación presurizada, se va a liberar, y el alcohol, obviamente, que lo van a mantener en la solución, y ya va a empezar a transformarse ese mosto en cerveza. Después viene una fase estacionaria, donde se pueden empezar las levaduras, ¿no? a generar algunos compuestos, algunos metabolitos de aroma y sabor, como puede ser el caso de los fenoles, que se producen en esa fase estacionaria. Fenoles, algunas cepas que los produzcan, obviamente. Y las levaduras ya poblacionalmente ya entraron en una fase donde ya consumieron todos los azúcares del mosto y se están preparando para irse a dormir, digo yo, o irse de ese fermentador. Entonces ahí empiezan las que tienen la cualidad, empiezan todos los mecanismos, a desarrollar todos los mecanismos de floculación, se juntan entre ellas y por gravedad después caen hacia el fondo del fermentador. Y después tengo una última fase dentro de esa fase estacionaria, o si quieren puede ser una fase estacionaria primaria, donde remueven todos los compuestos de diacetilo y acetaldehído que van a ser off-flavor en una cerveza, y ya la fase estacionaria más tardía, donde van a juntar todas las reservas para que estén listas y preparadas para el próximo sustrato que les dé o el próximo mosto que les dé, ¿sí? Sobre todo eso, pensándolo en términos de reutilización de levaduras, ahí voy a estar en un momento óptimo donde ya comieron todo, donde ese morfi que adquirieron las levaduras lo tradujeron a azúcares, ¿cómo se llama? A carbohidratos de reserva, ¿no? Como glucógeno, y ese glucógeno ya les permite después atravesar las futuras fermentaciones. Yo creo que, no sé si ya quieren que empecemos con preguntas. Sí, podrían dar. Llegaron un par ahí abajo. Porque vi que hay varias ahí.
Sí, yo creo que más que relatar el libro, que a todo el mundo le va a llegar para que Claro. lo puedan leer, yo creo que ahora mismo lo importante sería ir contestando lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, teníamos algunas previas. Si quieren, empezamos por las que ya teníamos anteriormente, que nos habían enviado al inscribirse, y luego ya vamos pasando a las que, bueno, pues nos están haciendo ahora mismo los que están en directo, ¿no? Nos preguntan, entre las preguntas que teníamos previas, una que nos han hecho varias veces, que es si el workshop se va a grabar. Efectivamente, ya lo estamos grabando. Tan pronto terminemos, pues esto se va a compartir para que, si ustedes lo quieren volver a ver, o si alguna de las personas que no pudo asistir lo quiere ver, pues que puedan acceder en cualquier momento, ¿no? Luego nos llegan otras preguntas, ya así un poquito más enfocadas en el contenido. Nos preguntan, por ejemplo, sobre levaduras Quebec. Hay un par de preguntas sobre levaduras Quebec, que si quieren hablamos un poquito más adelante de eso. Y también nos preguntan temas de reutilización. Por ejemplo, soy homebrewer y en general cocino una vez al mes. ¿Cómo hago para reutilizar mi levadura? Siento que va a estar por lo menos 2 semanas en la heladera, a veces más tiempo. ¿Qué podemos recomendar? Si quieres arranco yo con generalidades de eso, que de hecho en el libro está bueno porque lo van a tener ahí como material de consulta constante. Una generalidad para que sería más, no en el caso de este homebrewer, después lo tocamos, pero para un caso más de producción, la recomendación o mi recomendación empírica de eso es que las levaduras no estén en el lugar de contención, en el contenedor, digo, sea un barril o un brink de levaduras o un contenedor que tengan a ustedes a mano, que no estén más de 7, 10 días como mucho. ¿Sí? Esto para alguien que está produciendo, que me parece que quiere resultados consistentes, repetibles, para tener un producto estable en el tiempo o a través de los lotes o de los batches. Para un homebrewer eso quizás es un poco más laxo y puede jugar un poco con eso. Aparte, un homebrewer tiene un control de los elementos de trabajo, me parece un poco más, debería tenerlo un poco más fácil, así que puede tener un muy buen frasco, muy bien sanitizado o hasta incluso esterilizado a nivel casero, entonces puede llegar a tener una guarda de levaduras si son 15 días, para un homebrewer no me parece tan terrible. En ese caso tiene que ser extremo con la limpieza, sanitización y eventualmente algún tipo de esterilización casera para los frascos que contengan, porque las reglas muy generales, que después quizás hablemos de esto, en el libro también está, ¿no? Pero las reglas muy generales de tasa de inoculación a ciegas es hablar de la famosa regla de oro de 0,7, 1 kilo de barro de levadura por cada hectolitro o por cada 100 litros de cerveza a producir, densidades de hasta 1060, por decir así, generalidades. Eso para un homebrewer es muy fácil, con un frasco de mermelada, a nivel algo muy casero, se puede guardar, ¿qué serán? 300, 400 mililitros o gramos de levadura que alcanzan para escalas caseras muy fáciles, así que teniendo eso bien cuidado y bien de vuelta, limpieza de sanitización bien, las temperaturas de guarda controladas y que no quede aire dentro del contenedor, eso hace que a mi criterio, lo que yo podría decir ahora, Juan, para su opinión, que se pueda guardar 15 días un barro de levaduras a nivel casero también. Y yo me animaría un poquitito más, siempre hablando de cerveceros caseros, ¿sí? No más de 20, pero ahí ya uno empieza a jugar con lo que va a hacer. Pero 15 días no me parece tan terrible para un homebrewer. Sí, sí, coincido 100%. Eso, marcar bien la diferencia y entender qué es lo que estás buscando. ¿Sí? Si estás buscando algo como homebrew, de empezar a hacer las artes en la elaboración de cerveza y necesitas una levadura de caballito de batalla para poder seguir replicando, está más que bien. Ahora, en un emprendimiento comercial, tengan cuidado con ese tipo de levaduras y, de nuevo, en el libro está: evalúen antes de usarla métodos de viabilidad, de vitalidad de esas cepas que van a usar.
Yo lo que hacía cuando tenía el equipito de 20 litros y tenía que reutilizar, era agarrar un frasco de 1 litro aprox y le metía eso, lo que dijo Mirko, de unos 300 gramos más o menos de crema, y si lo tenía que guardar 15 días en la heladera, lo guardaba. Lo que me aseguraba era de no cerrar mucho el frasco, ¿sí? De que quede entrecerrado como para que no junte presión. Eso va a estar en la heladera y va a juntar mucha presión. Y 24 horas antes de hacer la cerveza, si tenía que estar 20 días esa levadura, obviamente que teniendo todas las cuestiones de sanidad ya solucionadas, es agregarle un poquito de mosto y hacer un breve starter, que también está explicado en el libro. Entonces, cuando ustedes tengan una levadura que está hace 15, 20 días, también ayuda a hacer un pequeño starter la noche o 48 horas antes de que van a hacer la cerveza, y es un pequeño starter de nada. Quizás se pueden hasta guardar mosto de la cocción en el freezer, y nada, lo hervís un poquito antes de usarlo, 500 mililitros, lo mandás a ese frasco y en 48 horas ya lo usás. Sí, de hecho es importante resaltar porque también nos están preguntando, en el libro hay un capítulo completo, que es el capítulo 5, sobre cultivo, manipulación y almacenamiento de levaduras, que es específicamente esto que estamos conversando ahora, ¿no? Cómo cosechar, cómo hacer starters, cómo hacer propagaciones. Habla también de las medidas asépticas, porque es muy importante trabajar de manera aséptica. Yo creo que deberíamos hablar un poquito sobre esto. Uno de los riesgos más grandes del manejo en general de levaduras son los riesgos de contaminación. La levadura, la Saccharomyces, es un microorganismo bastante potente cuando es el principal en un cultivo, de alguna manera expulsa o elimina a los microorganismos rivales, pero eso no nos exime de que tengamos que trabajar de manera limpia y de manera aséptica para evitar que nuestro barro, nuestro slurry se contamine, y a la hora de reinocular pues estemos ya contaminando la cerveza. Se habla mucho, se incide mucho en el libro sobre esto, y yo creo que sí vale la pena que le demos un repasito rápido. Sí. Bueno, ahí una de las cosas que hay que tener en cuenta, yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos a hacer birra allá en 2011, éramos 5 cuasi biotecnólogos, porque estábamos todos por recibirnos, habíamos cursado como 3 microbiología, entonces cada vez que hacíamos birra nadie hablaba. Hoy yo creo que la estrategia del barbijo hasta puede ser buena para cuando empezamos a manipular ese tipo de microorganismos. Así que ya que están tan de moda los barbijos con todo esto del coronavirus, es una buena herramienta para usar. Pero a priori lo que hay que tener es todo hiper limpio, hiper sanitizado. Si voy a trabajar con algo de plástico que es poroso, tratar de evitarlo. El vidrio se rompe, pero es mucho más noble en ese caso, ¿sí? Sobre todo los vidrios que son de borosilicato, que yo los puedo meter en una olla a presión y esterilizar realmente, o al menos hervirlos como también muestra en el libro de hervir un Erlenmeyer con mosto, ¿sí? Pero es importante que tengamos las manos. Hablando en Román Paladino, los vidrios de borosilicato es lo que llamamos coloquialmente cristal Pyrex o Pirex. Ahí va. Bien. Sí. Porque yo creo que es la terminología más conocida. Está bien. Igual en las casas, a veces, algunos en los negocios de elementos de laboratorio, si les dicen Claro, te lo dicen borosilicato 3.2, 3.3, ellos saben, y sobre todo porque está bueno, se aguantan fuego directo, y eso hace que sean muy útiles para el trabajo. Bien ahí, sí, pero Pirex era era la papa. No, y el tema es ese también. Tener muy en claro, no sé, los que tengan, no sé, hasta anillos y cosas en las manos, tipo tratar de sacarse todo de relojes, trabajar con la mano desnuda, siempre sanitizada con alcohol 70, ¿no? Todo eso aprendimos mucho de microbiología durante la pandemia, ¿no? Aprendimos a lavarlo en las manos, qué son los microorganismos, así que eso ténganlo en cuenta. Y como decía José, es muy fácil que se contamine, ¿sí? Es más fácil que se contamine a que no se contamine.
pero teniendo pautas de limpieza, de sanitización y de asepsia y de buen manejo de la microbiología, tranquilamente un cervecero casero o un cervecero comercial puede propagar y puede hacer un starter con sus levaduras. Incluso también está bueno el libro en estas cosas que cuentan, es en el capítulo de manejo de levadura, cosecha, propagación, etc. Y también en los capítulos que habla de cosas de laboratorio aplicables al homebrewer o a la cervecería, a la microcervecería, explica un poco el trabajo en asepsia, explica el trabajo con mechero, y más allá que lo que cuenta es un mechero de Bunsen, que es un mechero de laboratorio, que puede ir conectado a una garrafa de gas, no sé cómo se dice, le dicen las garrafas en otros lugares de Latinoamérica, bombona en algunos lugares le dicen, y etcétera. Eso también se puede solucionar fácilmente con mecheros de camping que uno compra en cualquier casa de camping, con garrafitas, entonces es algo totalmente asequible y factible en todos lados, y eso hace al trabajo en asepsia y en las buenas prácticas, sobre todo para hacer starter. Para cosechas, quizás uno puede trabajar de una manera más casera, con rigurosidad y con buenas prácticas. Pero al momento de hacer starter siempre está bueno hacerlo de esta forma para estar seguros de lo que estamos haciendo y entrar a fermentar algo confiados y sabiendo que en unos días vamos a tomar eso felices. Hay algo que a mí siempre como que me marca o me marcó en ese sentido, es entender que cuando yo quiero hacer un starter o quiero propagar, yo estoy poniendo muy poquititas células, ¿sí?, de levaduras que van a atacar un mosto con un montón de azúcares, y distinto es, como recién decía Mirko, distinto cuando yo voy a cosechar una crema que tiene una densidad de billones de células. Probablemente ese manejo de una bacteria en billones y billones de células no haga tanto como una bacteria en un mosto donde yo recién estoy haciendo un starter y estoy poniendo 100.000 células de levadura. Sí, y esto de que decíamos antes de entender cómo es la biología de estos microorganismos, para entender la fermentación, también ayuda a saber que cuando estamos haciendo un starter, las condiciones que le damos son distintas a la de la cerveza, a la de la producción de cerveza, entonces va a ser aireación constante, o sea, entrada constante de oxígeno, que es un nutriente, también se explica en el libro, en el capítulo de nutrientes, y también mayores temperaturas, que por ahí creo que alguien nos llegó a preguntar, vi que Sí, se hizo un pop-up, por ahí entonces, sí. perdón, a mayor temperatura, eventuales bacterias que contaminan nuestro sistema de starter van a estar más adecuadas a su temperatura óptima de crecimiento. Entonces, por eso es importante tener todo esto en cuenta a la hora de tener buenas prácticas. También preguntaron, ya que entramos un poco en la preparación de la levadura y del starter, preguntaron también acerca de la densidad del mosto. Ahí hay que entender que un mosto con una concentración muy elevada de azúcares genera una presión osmótica sobre las células de levadura y estresa las células de levadura. Entonces necesitamos usar un mosto livianito. Yo no pasaría de 8 o 9 plato. Lo que estamos intentando con un starter o con una propagación es que la levadura se aclimate lo más rápido posible, se sienta lo más cómodo posible, tenga suficiente oxígeno, tenga suficientes nutrientes y que pueda desarrollarse o propagarse o gemar la mayor cantidad posible. Es la misma razón por la cual si vamos a fermentar una cerveza de alta densidad, un barley wine, un imperial stout, etcétera, 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 debemos aumentar el conteo, porque esa cantidad tan alta, esa densidad tan alta de azúcares en el mosto, al final le genera estrés a la levadura, con lo cual tenemos que entender que ciertas células no van a poder sobrepasarlo y necesitamos compensarlo inoculando mayor cantidad de células. Así es, y creo que había una pregunta de temperaturas para starter de lagers. La vi que se pasó en un pop-up ahí debajo. A ver, si quieren, para no ir saltando de temas, pasamos un poquito a otro tema que han caído varias preguntas, que sería básicamente cómo y cuándo cosechar, ¿no? Nos preguntan, ¿cuáles serían las principales diferencias, ventajas y o desventajas de llevar a cabo conteos y reutilizaciones de levadura en distintas partes del proceso? Fermentación activa, caliente pero terminada, en frío, etcétera. Esta es una, y otra que va en el mismo sentido es... nos preguntan, ¿dónde estás? ¿En qué fase de la fermentación sería ideal utilizar la levadura y cuáles serían las diferencias en las distintas partes del proceso de fermentación para dicha reutilización? O sea, básicamente,
¿cuáles son las recomendaciones para cosechar? ¿Cuándo cosechar? Yo creo que ahí es la famosa respuesta a esto, es una de las máximas de la biología, que depende. Depende qué cepa, depende qué proceso lleves. Igual, para generalizar, ¿no? Un poco, uno tiene que entender qué necesita cosechar de una fermentación, ¿sí? Las levaduras que se van al fondo del fermentador no están en su forma más activa, así que hay que entender a las levaduras como, y por eso a mí también me gusta, y era un poco controversia al principio cuando hablábamos de este libro, a mí me cuesta mucho hablar de levadura. A mí me gusta hablar de levaduras, porque a la levadura no la puedes entender, y más en la fermentación no la puedes entender sola. Tenés que entenderla poblacionalmente, ¿sí? Hay una población de levaduras que va a estar haciendo tal parte del proceso, otra población que va a estar haciendo otra parte del proceso. Entonces, para separar por ahí en dos grandes grupos dentro de las ale, que son lo que más usan los cerveceros hoy, por lo menos acá en Argentina, inglesas y americanas. Tengo levaduras inglesas que van a fermentar muy rápido, y que quizás ya a temperaturas de fermentación cercanas a los 20 grados, ya las voy a poder cosechar, ¿sí? Porque van a flocular rápido, se van a ir al fondo del tanque, y ahí ya, quizás al tercer día de fermentación, yo ya voy a poder cosechar esas levaduras. Distintos son las levaduras americanas, que hasta que no le doy un golpecito de frío, no las voy a poder cosechar, porque no van a generar una crema tan compacta y tan densa. Entonces el recuento de células va a ser muy bajo y voy a estar sacando más birra que levaduras. Yo creo que esa, dentro de la ale, sería la primer salvedad. Y después, siempre que yo tenga frío en el fermentador, la crema se va a hacer más compacta, el recuento celular va a ser más alto, y lo que tenga que inocular en el próximo tanque va a ser menor. Pero el problema que tengo es que si yo estoy mucho tiempo en frío con las levaduras, puede que se estresen de más, que les baje la viabilidad y la vitalidad, entonces les cueste más arrancar la próxima fermentación. Por eso es un depende, ¿no? Y hay que evaluar un poco también cada caso. Subiéndome a lo que decía Juan de no hablar de levaduras, sino de levaduras, y esto que decíamos al principio, que es un microorganismo unicelular y bla, 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 y que cada célula es un individuo en este conjunto de levaduras que tenemos dentro del tanque. Tenemos muchos individuos y van a estar en distintas formas o en distintos momentos de su vida, y sin entrar en detalles y más o menos que, más allá que ya sabemos cómo se comporta todo, es interesante reforzar los conceptos que están en el libro, aparte que están con gráficos, dibujos y todo, sobre todo para los que tienen fermentadores cilindrocónicos, sean homebrewers o productores, saber, también lo decía Juan, qué cosechar, porque no es simplemente más allá del momento de la fermentación, es abro y saco y eso lo reutilizo, ¿no? Hay capas y hay cosas que se sedimentan en el tanque que no las queremos y que eventualmente también pueden ni siquiera ser levadura, pueden ser proteínas, lípidos y cosas que flocularon y que pasaron ahí. Entonces también es interesante eso, que no sé si vamos a entrar en detalle hoy, no sé si vale la pena, pero saber que hay capas en esos conos que queremos, algunas capas las queremos descartar, las queremos tirar, digamos, y otras de esas capas que contienen levadura, la mejor levadura que se va a comportar como la levadura original o lo más cercano posible, es la que queremos cosechar y eso también se aborda en el libro. Lo bueno de me parece, de este conversatorio es que no estamos vendiendo el libro porque los que están ya lo adquirieron, así que no es que estamos tratando de convencerlos que lo tienen, así Pero, que está bueno, pues material de consulta y ahí. pero a la vez estamos haciendo el preview porque todavía no tiene el libro en sus manos, entonces estamos como Ahí va. diciéndoles, esto es lo que viene. No, está bueno porque lo Eh, van a tener de consulta, incluso con gráficos que son buenísimos, que son fundacionales Sí, Tal cual. a ver, nosotros aquí estamos como que dando un barniz o unas pinceladas, contestando las preguntas, pero todo esto que estamos hablando nosotros está amplísimamente desarrollado en el libro, con lo cual ahí van a tener un montón de información más detallada, como dice Danilo, con gráficos, fotos, etcétera, 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 ¿no? Hablaste un poquito ahora de los fermentadores cilindrocónicos y de hecho hay una pregunta muy interesante acerca del uso de fermentadores isobáricos y
y cómo ese manejo de presiones afecta a la levadura y al producto final. O sea, ¿qué recomendaciones se dan cuando estamos usando fermentadores presurizados isobáricos? Lo primero que se me ocurre al respecto es que podemos aprovechar los últimos puntos de fermentación para precarbonatar una cerveza. Eso me parece que está bueno, que es también, y se relaciona directamente con el conocimiento de la curva de fermentación que tenemos cada uno en su fábrica, que más allá de que pueden ser ciertamente universales, va a depender también el manejo de cada fábrica, y eso va a depender un poco incluso de, bueno, de la densidad del mosto y de si usan o no nutrientes, que tienen que usarlos, que también está en el libro, pero bueno, más allá capaz que algunos no, y la tasa de inoculación que utilizan y todo eso va un poco a llevar a la fermentación a tener una curva de fermentación u otra, más o menos alejada de la idealidad, pero con el conocimiento de estos comportamientos de la curva de fermentación, uno puede aprovechar estos últimos puntos de fermentación, digo, cuando todavía queda un poco de densidad de azúcares para que la levadura fermente eso y genere alcohol y dióxido de carbono, que es lo que decía Juan, utilizar esto por una precarbonatación. Lo mismo, saber cuándo hacer este uso de los fermentadores isobáricos para no frenar una fermentación, porque una sobrepresión podría llegar a frenar una fermentación, eso también puede ser. Esto se relaciona también con los dry hops y el momento de hacer un dry hop en los últimos puntos, o en el high grouse, digo, la fermentación activa, o en los últimos puntos de fermentación también. Y todo esto es... Y de hecho no solo la presión nos afecta, sino también el tema de la solubilidad del CO2, ¿no? Si el mosto no está evacuando el CO2 porque está presurizado y tiene mayor solubilidad, al final ese CO2 no es bueno para las células de levadura. Lo ideal es eso, que el CO2 se vaya expulsando, se vaya pasando a fase gaseosa y que se vaya expulsando. Y otras cosas que está interesante en el libro que yo diría que es algo avanzado y al mismo tiempo es totalmente antiguo, porque es literalmente así, que es el empezar a jugar con fermentaciones o abiertas, o sin control tanto de presiones, para generar un perfil de cerveza que quizás son perfiles más históricos, o perfiles más esterosos, eso lo que sea, versus otras cervezas más modernas, y eso es algo avanzado, porque digamos para el cervecero que está un poquito más ya experimentando, pero que trata de recrear condiciones de fermentación de hace 500 años, más o menos, y eso también es súper interesante. Es como que, sí, perdón, es como que en esa parte también uno va y vuelve, ¿no? Como también un poco el cervecero casero que empieza a hacer cerveza porque quiere dejar de tomar, en nuestro caso, Quilmes, y empieza a hacer ales y después va y vuelve para las lagers y termina haciendo... Y ahí es lo mismo, toda esa parte, el libro habla bastante de eso, de sistemas de fermentación, y cuenta un poco cómo son los fermentadores cuadrados que hay en Inglaterra, toda esa parte histórica. Yo nunca tuve la suerte, esperemos en algún momento sí, de viajar para esos lados y verlo, pero es como que te lleva ya a recorrer esos pubs y entender esas fermentaciones y que se puede también hacer. No, y de hecho es muy bonito también porque en la parte que habla de fermentadores abiertos, también nos indica cómo hacer cosecha superior, en el caso que tengan cervezas que hacen un buen Krausen y cómo es lo ideal cosechar esas levaduras desde arriba. Eso a nivel casero está bueno, es súper divertido. A nivel ya productivo es más difícil, pero está bueno. Y eso también me lleva un poco a la comparativa que también vale para el libro de levaduras y el de lúpulos, el de Stan Hieronymus, que seguramente la editorial lo saque en unos meses o el año que viene. Uno cuando relee estos libros, porque también nosotros los cuatro lo hemos leído 1000 veces, y leyéndolo una vez más encontrás cosas que hoy para muchos cerveceros son novedades, no para cerveceros digo, pero en el ambiente cervecero son una nueva novedad, si me dejan. Y en ese libro está un montón, y está un montón que justo salió una preguntita de estas que aparecen del tema de blends y sours y fermentaciones espontáneas, y en el libro está, se habla de eso, se habla de breads, de bacterias, de lactos, pedipocus, etc. En el libro se habla también de eso, para material de consulta está bueno. Y lo mismo que en el libro del Hobbes de Hieronymus, se habla de biotransformación por los papers de Takoy. Takoy sacó el paper de biotransformación hace creo que 10 años, y los últimos años se puso de moda la palabra y ya estaba ahí.
Bueno, Sí, 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 a sí, mí, sí. en esos aspectos lo que más me sorprendió fue, y eso está en la nueva IPA, que hay registros de dry hopping hechos en Inglaterra en 1893. Claro, O sea, en aquel Sí, momento sí. no se usaba como para, no se usaba como para dar más carácter de lúpulo a la cerveza, sino que si se te había quedado subatenuada, lo que hacías era agregar ese dry hopping precisamente para secarla. ¿Por qué? Claro. Porque reactivabas la fermentación y esos puntitos de azúcar que se quedaban de una fermentación parada, pues los conseguías terminar agregando esos Sí. y lúpulos. de esas épocas también son Hop los Creep. primeros reportes del Hop Creep, que ahora todo el Correcto. mundo Claro. habla, y etcétera. Se hablaba en ese momento, y ahora parece que el Hop Creep salió un paper hace una Sí, que semana. nadie lo conocía. Hace 10 años nadie conocía el hop creep, Nadie. ¿no? Y hace unas semanas, hace literalmente una semana salió un paper del grupo de Banford diciendo que ahora acusan a que el hop creep es producido no por las enzimas que están en los lúpulos, sino por los microorganismos que están sobre los lúpulos. Y, qué sé yo, no Yo me importa. acuerdo, sí, sí, no, perdón, me fui, pero me No, acuerdo no. que eso fue controversia hace un par de años cuando empezó todo lo del Hop Creep, porque en realidad no se sabe, bueno, sigue sin saberse realmente si son las enzimas que tienen el lúpulo o si son los microorganismos que tienen. Entonces ahí es como que hay dos, está la famosa grieta. Pero sí, es curioso que al final digo, a ver, tenemos que entender que que la cerveza se lleva elaborando 7000 años, ¿no? Quiero decir, Claro. somos un poco arrogantes y pensamos que estamos inventando algo después de 7000 años elaborando cerveza con todos los métodos imaginables, ¿no? Creo que lo Tal único cual. inventado de los últimos años son las levaduras modificadas genéticamente Eso es un tema súper Que eso no interesante, de existe. hecho. que están saliendo Eh, ahora recién, eh, en los eh. últimos 3 años, Bueno, pero pero todo el resto ya está. también con eso que alguien preguntó de cerca de las bike, que en el libro, de nuevo, no lo va a mencionar porque es un descubrimiento que se hizo posterior, pero yo me acuerdo de leer el libro ese de Michael Jackson, del De cervecero, ¿no? El otro. Great Beers of Belgium. Uno no, no sé, uno de esos libros del año 97, algo así, que el tipo tiene un párrafo que habla de cómo se hace la cerveza en Noruega y habla de las levaduras noruegas en el 97 y nadie le dio bola y recién ahora volvió todo el coso en 2016. Entonces, A nada, es ver, digo, como reinventarse todo el tiempo. claro, a ver, digo, estamos claros que esas levaduras llevan usándose siglos. Cientos de años, sí, 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 tal cual. Y toda esta, que a mí me parece fascinante, ¿no? Toda esta artesanía del aro de madera, con las formas, que es el que heredas del abuelo para conservar la levadura, a mí eso me parece increíble. De hecho hay un libro muy bueno sobre, que escribió, creo que se llama Marius Gasol, Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. procesos fermentativos escandinavos en Es general, que porque él, es también que Él habla él de es es, lituano, sake. ¿no? Garsol es del Lars Blog, es el que empieza a retomar toda esta historia de las Claro, tradiciones, y es por quien los investigadores, que son un par de Canadá y qué sé yo, los que empiezan a aislar las Kerbike nuevas, gracias a Lars Garsol, perdón, que fue ahí. Y fíjate si este tipo Michael Jackson, el de las cervezas, no el que cantaba, si fue a lugares raros, que en el año, recién lo acabo de googlear, en el año 99 fue a la Patagonia Argentina, vino Blés, boludo. Hables, y fue a tomar cervezas en el año 1999 a Bariloche. Imagínate si Sí, fue sí, 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 sí. de Noruega a Bariloche buscando cervezas. Si lo googlean, Michael Jackson Beer Argentina, aparece y Yo Beer me, Breaker, el Bill Hunter. Beer Hunter, eso es. Yo me acuerdo de haber hablado con Julio Migoya de acá de Blés, que contó que había estado tomando birra con el chabón. Y dice, no, perdón, nos fuimos. Pero bueno, mira, ya centrándonos, volviendo un poco al tema del Quebec, al final lo maravilloso del Quebec fue, y para mí, yo, a ver, vivo en Panamá, ¿no? Aquí tenemos temperaturas cálidas todo el año, a menos que tengas refrigeración o que tengas control de temperatura, es imposible fermentar decentemente, ¿no? Entonces, para nosotros sí es revolucionario, ¿no? Este redescubrimiento, este entendimiento de que con Quebec puedes trabajar a temperaturas más cercanas a nuestra temperatura ambiente, sin tener problemas de fuses, alcoholes superiores, ésteres descontrolados. Son levaduras esterosas, pero quiero decir,
final puedes obtener resultados bastante decentes y bastante aceptables con un mínimo control de temperatura que, como digo, para países como el mío es algo revolucionario. Yo creo que para elaborar cerveza en los trópicos sí es algo novedoso y prometedor, ¿no? El uso de Quebec. Sí, lo que está me parece interesante en el libro, que si bien no se habla de estas Quebec, sí es importante el capítulo de nutrientes, de oxígeno y nutrientes y etcétera, porque eso hace a las buenas prácticas con Quebec, que trabajan a mayor temperatura con esta característica que decían ustedes, pero aún así no son magia, digamos, hay que trabajarlas y estar preparado para ese tipo de fermentaciones. Todo el resto ocurre lo mismo que cualquiera, pero más rápido y más vertiginoso. Claro. Pero digamos, estar consciente del proceso, del mosto que preparamos y los nutrientes que le ponemos, es importante para poder usar bien las Quebec y lo mismo, y reutilizarlas y todo el resto de lo que se hace con las demás levaduras. Siguiendo, mira, aprovechando ya que hablaste un poco de ese tipo de condiciones, también nos preguntan acerca de si las levaduras solo usan el oxígeno en la fase lag o durante todo el proceso de fermentación, y si podría quedar oxígeno residual. No, porque aquí tenemos como la dicotomía, como el que por un lado nos dicen hay que tener mucho cuidado, no puede haber oxígeno, tienes que reducir mucho tus procesos, cuidar mucho tus procesos para intentar incorporar la menor cantidad de oxígeno en el mosto porque se oxida la cerveza, bla, 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 y al mismo tiempo nos dicen, bueno, pero tienes que oxigenar el mosto porque si no la levadura no se puede reproducir, ¿no? Entonces tenemos como esas dos cosas pasando a la vez, y yo puedo entender que para el cervecero puede ser un poquito confuso en algún momento. Sí, la levadura, cuando haya oxígeno y esté activa, esté en actividad, lo va a consumir casi inmediatamente. El único momento, y ahí está bien la salvedad que hace José, es en el hecho de que al inicio de la fermentación yo necesito que haya oxígeno, ¿sí? Principalmente cuando reutilizo levaduras en levaduras secas, ya con todos los esteroles que tienen de membranas, de más las levaduras secas por la deshidratación, no es tan necesario. Pero si yo reutilizo y estoy empezando, y el libro se enfoca mucho en eso, ¿no? Además, tengan en cuenta que el tipo que lo escribe tiene una empresa que vende levadura líquida, entonces está bien enfocado al uso de levaduras líquidas y la reutilización de esas levaduras, y para eso sí o sí necesito oxígeno en el primer estadio de la fermentación. Si alguna vez tienen chance de medirlo, ¿sí? De medir las ppm, se van a dar cuenta que ni bien la levadura toca el mosto, ya lo empieza a consumir ese oxígeno, y van a pasar, no sé, dependiendo, porque biología, pero quizás unas 6 horas y ya van a estar en 0,3 ppm de oxígeno y ya se consumió prácticamente todo, ¿sí? Pero sí es importante no agregar oxígeno cuando la levadura no está activa, porque ahí es donde vamos a oxidar la cerveza y tener todos esos problemas de oxidación que mencionaba. En resumen, también el único momento en que queremos oxígeno en la cerveza es antes de la fermentación. Tal cual. ¿Hay más preguntas? Hay un par ahí. Sí, estoy intentando como organizar las preguntas, porque hay muchas que... hay varias que hablan sobre laboratorio, o sea, como qué es lo mínimo que necesitamos. Yo creo que sobre el laboratorio vamos a hablar en más profundidad en el siguiente, pues estamos intentando dividir un poquito los temas para que se pueda cubrir con suficiente tiempo todo. Vamos a hablar con más profundidad del laboratorio en la sesión del sábado que viene, pero de todas maneras yo creo que sí deberíamos dar un repasito rápido sobre qué vamos a necesitar. La buena noticia es que no vamos a necesitar nada demasiado costoso ni nada demasiado difícil de conseguir. O sea, realmente para tener un laboratorio y unas medidas asépticas básicas, son todo elementos fáciles de conseguir y no demasiado caros. O sea, que eso es, digamos, que para mí la gran noticia acerca de monte su propio laboratorio, ¿no? Sí, incluso eso tiene, en el capítulo del laboratorio, hay muchas cosas, obviamente que está todo pensado en dólares, pero
tiene muchas cositas prácticas sencillas para gastar lo menos posible en equipamiento y para poder tener los manejos básicos que necesito para hacer no sé, un análisis de un mosto forzado, ¿sí? Para saber si tengo alguna contaminación grosera en mi proceso, cómo hacer una fermentación forzada para entender hasta dónde debería atenuar mi levadura, si es que se limitó o se me frenó la fermentación, y eso se hace con muy poquito dinero. De hecho, aquí nos pregunta, por ejemplo, si para hacer un starter es necesario un agitador magnético. O sea, no. O sea, realmente tú lo que quieres es oxigenar el mosto y que tenga la suficiente cantidad de oxígeno precisamente para esta fase reproductiva, ¿no? El equivalente, si tienes un brink, es sacudir el brink y asegurarte que al menearlo, pues que ese oxígeno se disuelva o se reparta dentro del mosto, ¿no? O sea, realmente... el laboratorio es como todo lo de la cervecería, ¿no? O sea, puedes empezar con algo básico y muy funcional y luego, pues según vas avanzando y según te vas metiendo, pues vas comprando juguetitos, ¿no? El fermentador no sé qué, el no sé cuánto, el intercambiador no sé qué. Con el laboratorio pasa igual. O sea, puedes empezar con 4 cosas y luego, pues según vas avanzando en tu proyecto, vas avanzando en tu emprendimiento o realmente te metes más, pues le vas agregando cositas y cositas y cositas. O sea, realmente, Perfecto. pero al principio con 4 cosas puedes arrancar. También a nivel exploratorio, en el libro cuenta esto mismo, y también es el entender y saber qué esperar de cada tipo de starter que hacemos, digo, si tiene un agitador magnético o Claro. no, pero los rendimientos a nivel ojímetro, como decimos en Argentina, con la regla del pulgar, como sea, también están en el libro, y de hecho es tan bueno el libro y tan fundacional en estos aspectos que las fórmulas o las fórmulas de predicción de estos rendimientos de los starters, digo, saber cuánta levadura ponemos, en qué mosto y a qué mosto o qué cerveza podemos producir con eso. Eso se usan las cuentas que hizo White para el libro de White y se usan en los software que se usan hoy en día en todos lados. Para que se den una idea que el libro está súper vigente. Creo que el único tema que no tiene de los más nuevos es la Activate, pero de alguna forma lo cubre sabiendo todo el resto de la fermentación. Claro, Pero como entendiendo digo, la biología, digamos. sí, no, a ver, digo, el libro, o sea, la versión original, si no me equivoco, es del 2010, 2011, y como les dije al principio, sigue siendo lo que hacemos cada día en los laboratorios hoy. O sea, que han pasado Sí, 10 sí. años, pero el libro es totalmente actualizado y totalmente vigente. Totalmente. Como digo, en 7000 años, yo creo que en los últimos días, pues algunas cosas sí han avanzado, pero en líneas generales No, y es en cuestiones de. También es cierto que en cuestiones. Nosotros quizá, bueno, yo hablo por Argentina, ¿no? No sé el resto de Latinoamérica, pero en un montón de cosas estamos todavía en una etapa de desarrollo mucho, e incluso el cervecero casero que está como creciendo cada vez más. Entonces este tipo de material, nada, te va a ayudar muchísimo en terminar de dar ese salto en calidad. Sí, tenemos, mira, están apareciendo algún par de preguntas más sobre acerca de reutilización, que yo entiendo que es como que todo el mundo empieza usando levadura nueva en cada cocción y luego cuando ya te sientes un poco más confiado con tu técnica y con tu forma de trabajar, pues ya intentas pues reutilizar, ¿no? Entonces preguntan si al sacar levadura en frío no habría problema con mandarla a otro mosto en ese estado, es decir, entiendo aquí que si no habría problema en reinocular de inmediato la levadura en un siguiente lote. Y también nos preguntan que si cosechamos levadura en un recuperador, deberíamos purgar el oxígeno con CO2 antes de cosecharla. ¿Qué recomendamos en ese caso? Idealmente, en el tema del frío, idealmente lo que hay que hacer es aclimatarlo, ¿sí? A la levadura, uno cuando la cosecha, o bien la cosecha en frío porque el fermentador está en frío, o bien la cosechó no sé, el día anterior, o como dijo ahí Mirko, hace 7 días, la llevaste a la cámara o a la heladera y está a 4 grados esa levadura. Entonces la tengo que aclimatar antes de inocularla en el fermentador. Para eso yo incluso lo que recomienda ahí White es el día de la cocción
sacar esa levadura y dejar que se atempere antes de, o sea, cuando empiezan a preparar el material, ahí sacan la levadura para que se empiece a aclimatar. Ojo con los cambios bruscos, ¿sí? Una cosa es hacerlo, no sé, hoy acá deben hacer 20 grados. Si hacen 40 grados, tengan cuidado que esos cambios bruscos de temperatura no puedan estresar a sus levaduras. Y después lo otro, me perdí. Y se purgaba el oxígeno del Brink. Eso es una buena práctica siempre. Pero en ese caso no debería ser tan necesaria si ustedes lo sanitizaron y lo limpiaron ese cosechador, ¿sí? Yo como práctica siempre en todos esos tanques de inoxidable, es eso, así como estaba esa solución de sanitización, barrerla con CO2 y dejarlo presurizado hasta el momento de usar. Pero, no sé, Mirko, ahí si tenés alguna otra... No, me parece que adhiero a todo eso. Solo agrego una complicación, pero no es una complicación, pero sí está en el libro porque está bueno para cuando lo agarren y lo lean. Estoy casi seguro que está en el libro, pero también es algo que White cuenta muchas veces, y es la posibilidad, eventualmente, eso sí es avanzado, pero en cuanto, digo, en la temática de las temperaturas, de la inoculación de cono a cono. Está bueno para pensarlo, es interesante y básicamente es sacar levadura cosechándola y que por una manguera vaya al nuevo fermentador. En el libro creo que se cuenta eso y lo dejo como para tener una idea. Ahí hay un golpe de temperatura y es lo que decía Juan, idealmente no debería ocurrir, digo, una variación de temperatura tan fuerte entre, por ejemplo, 4 grados y 20 grados o 18, pero conociendo los fundamentos de todo, uno puede decidir hacerlo y puede salir bien, digamos. De hecho, yo creo que ahí en ese caso lo que se intenta potenciar o lo que se intenta explicar en el libro es que lo ideal es que la levadura no se almacene, o sea, que realmente la reutilices lo antes posible, ¿no? Siendo el ejemplo más extremo el hecho de que termina una fermentación y arranca una inmediatamente en otro fermentador, ¿no? Como caso ideal. Sí, a nivel casero, digamos, casero no, a nivel fábrica, pero sin muchos elementos, el cono a cono es polémico porque no sabemos cuánto estamos poniendo en la segundo tanque. Lo ideal es tener alguna forma de medir la masa Pero sí, se puede. Sí, yo lo que hago con... Un brinque en el medio y una balanza y se puede. Sí, claro. aunque sean 6 horas por lo menos, o que sean 12 horas, para que además tome una temperatura un poquito más adecuada. Claro. ¿No? Sí. No, eso del cono a cono para mí está bueno. Acá lo hacen muy pocos en Argentina, pero hay algunas cervecerías que lo están haciendo. Pero el tema es que tenés que conseguir un caudalímetro para saber cuánto pones y después hacer un control, un chequeo en el fermentador cuando terminaste de pasar todo por las dudas. Si te falta un poquito más, le seguís mandando. Y que posiblemente solo lo puedes hacer si estás cocinando continuamente. Y posiblemente solo lo puedas hacer si esa es, digamos, la levadura de la casa, ¿no? Si usas varias cepas de levaduras y algunas las usas solo para algunas cervezas es irreal pensar. Yo qué sé, si haces una Hefeweizen y cocinas 2 lotes de Hefeweizen al mes, es irreal pensar eso, ¿no? Pero para tu California Ale o tu Chico Gis, que es el de la casa, si cocinas lo suficiente, podemos pensar que eso es algo realista, ¿no? Ok, hay también un par de preguntitas por ahí acerca de fermentaciones mixtas y levaduras salvajes, que es algo que también se habla en el libro. Nos preguntan, a ver, por aquí las tengo, esas preguntas. A ver, ¿dónde estás? La verdad es que me alegra porque hay bastantes preguntas, lo cual no siempre pasa así en estos conversatorios. Hay veces que la gente es muy tímida, pero hoy veo que está animada la cosa. Me preguntan, ¿cómo usar de forma más adecuada las levaduras salvajes o levaduras de fermentaciones largas dentro de estilos más delicados, como puede ser una Pilsen o una Lager? Una salvaje en una Pilsen. Está bien. Poder puede ser. Sí, ahí no sé, lo preguntó recién o es una de las que mandaron. Es una de las que venían ya, una de las que ya venían previas. Bien, para saber que... Mirá, para mí el tema de las levaduras salvajes es algo que está muy bueno. En el libro hay una sección que habla de eso, de cómo capturar
tipo capturar Pokémones, pero ir a capturar levaduras al bosque, que está buenísimo y es muy práctico, y háganlo, si nunca lo hicieron, por favor, después de leerlo, empiecen a hacerlo, porque es muy interesante. El tema ya después, cuando te metes en estilos tan clásicos, es que es muy complicado tener una levadura tan limpia que venga de la naturaleza. Generalmente las levaduras salvajes producen un montón de compuestos o muy frutales, incluso hasta alcoholes superiores por demás, como unas acetonas o fenoles, ¿sí? Y todas esas características, nada, te desvían un poco de ese estilo que plantean en la pregunta. Pero bueno, podrías hacer tranquilamente una Pilsen fenólica como la que sacó Heineken con H41. A ver, mira, el tema aquí con el tema de la levadura es que una de las cosas que nos ha permitido tener disponibles levaduras comerciales es la técnica de cultivo puro, que significa aislemos todo, reduzcamos todo a una única célula donde sabemos qué es lo que tenemos, y a partir de esa única célula que sabemos qué es lo que tenemos, creemos un montón de células, que es lo que va a usar el cervecero. Eso fue un hito importante y es el que permitió que se pasara de la forma antigua de elaborar cerveza, que era la levadura, la que tenías en el palo del abuelo, versus el método ahora, que sabemos que tal cepa es tal cepa y tal cepa es tal cepa. Entonces, en el momento que estás cosechando levaduras salvajes, en el momento que estás usando dregs de una botella, en el momento que estás haciendo todo este tipo de cosas, eliminas esa certeza de que saber qué es lo que tienes, ¿no? Entonces, tienes ese cultivo hoy, lo vas a usar en 2 o 3 lotes, vas a tener una cerveza seguramente muy interesante, con caracteres rústicos, con caracteres ácidos, etcétera, 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 pero no tienes la manera, es muy difícil perpetuar ese cultivo que tienes. Porque para empezar no sabes ni lo que es. Entonces, si después de usarlo 8, 10, 12 veces empieza a mutar, pues no tienes el punto de partida, no tienes esa célula pura, esa célula madre a la que acudir para empezar de nuevo. Entonces, es interesante, se puede hacer, pero es un poco incierto, ¿no? Yo creo que en el mundo que nos movemos, volviendo al tema de la calidad y el tema de la consistencia, pues esto es más anecdótico que no un método de producción sostenible. Sí, no, es eso, y quizás ahí se mezcla la bebida que conocemos como cerveza con la bebida que conocemos como vino. Digo, porque en un momento, hace 3.000 años, el límite era menos definido, y por eso está bueno, e incluso es interesante, aún para marcas grandes que hacen este tipo de cerveza, digo, fermentaciones espontáneas o que usan microorganismos que consiguen Brettanomyces, lactobacillus, lo que sea, que la cual también, ya lo dijimos, pero refuerzo que se habla en el libro, pues está bueno eso, que empezar a tener conceptos de esos otros bichos. Empezar a hablar de lotes, de añadas, y se habla todo el tiempo, salió un lote o conseguí un lote del año 2004 de la cerveza Guess de Bomb y no sé qué, y que todo el mundo sabe que está buenísimo. Se arma mucho hype y mucho bla 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 respecto a eso, y ahí también es interesante porque hay otro valor agregado en eso, y se aleja de la repetitividad que buscamos al momento de producir, pero tiene otro extra que está bueno, no deja de estar bueno, y a mí particularmente esas cervezas me encantan, y también las busco, ¿no? Un poco reforzando esto y hablándolo porque me parece interesante al momento de, que también está en el libro, pero digo, al momento de hacer este tipo de cervezas de fermentaciones espontáneas, sobre todo no cuando compramos un Brettanomyces y lo usamos, sino cuando es espontáneo y que inoculamos mediante frutas o el ambiente, o hay gente que está usando flores y cosas así, un montón o barricas o bla, bla, bla. Saber que hay una ventana en la cual es mejor no tomar esa cerveza por las dudas, y eso lo sabemos, lo sabemos controlando el mosto que se está produciendo. Entonces, cuando ya empezamos a tener un poco de alcohol, que lo vemos por la atenuación de ese mosto que pusimos, y el pH por debajo de cierto valor, que es 4.2, 4, ahí ya es una bebida segura para tomar en el momento que estamos inoculando con fermentaciones espontáneas, digo, con microorganismos que están en el aire, o en frutas, o en flores, o en madera. Esto también está en el libro, y sale todo del, digamos, el conocimiento
de lo que está ocurriendo en ese mosto fermentando para nuestro consumo. Lo mismo que, no sé, que el embotellado de esas cosas, o el embotellado y la carbonatación de una cerveza normal, que también se habla en el libro, pues tiene que ver con la levadura, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con las preguntas, ya no quedan tantas, pero bueno, para ir cerrando un poco, ¿no? A ver, primero nos preguntan si es necesario tener un cronograma de cocciones por estilo en relación a las cepas que uno maneja en la cervecería al mismo tiempo, para evitar posibles mutaciones. Y también nos preguntan qué manejo de estilos es recomendable para evitar o minimizar las posibles mutaciones. Yo ahí, No, sí, claro, sí. sí, perdón, sí está bueno lo del cronograma de estilos para organizarse, pero no para evitar mutaciones. Sobre todo cuando manejan más de una cepa, que eso también está un poco charlado en una sección del libro y hasta tiene como una formulita de, bueno, cuántos fermentadores tenés, cuántos volúmenes hace, cuántas cepas querés usar, y te da una idea de, bueno, vos podés usar 3 cepas en tu fábrica y no más. Porque llega un momento que realmente si no tenés todo bien cronometrado de cuándo entra cuál cocción y no sabés que la podías cosechar a la levadura, no sé, a la de trigo y estás medio al horno. Entonces está bueno, no por una cuestión tanto de mutaciones, sí por una cuestión de organizarse. La mayoría, y a mí me pasó, es como que uno quiere usar toda la cepa o una cepa específica para cada estilo y después te das cuenta que en la práctica de la fábrica del día a día es imposible eso y tenés que buscar caballitos de batalla que sean buenos y que te den versatilidad para poder hacer los estilos que quieras y eventualmente meterás alguna levadura medio rara para hacer algo muy específico. Nos preguntan cómo se desactivan levaduras, o sea, cómo se recomienda desactivar levaduras o qué precauciones se debe tener para descartarlas. Y también nos preguntan si se pueden usar estas levaduras para panificado. O para panificados, sí, eventualmente. Van a elevar poco, en mi experiencia al menos, pero se puede si la vas llevando. Yo me llevo mal con los panificados, así que no puedo jactarme de eso, soy sincero, pero digo, haciéndolos, comiéndolos, no, me llevo genial, pero... Pasó la pandemia y no aprendiste a hacer masa madre, ¿no? Claro, hacía, horrible, pero, mal. hacía, pero salía sour, salía Todos lo intentamos, lámbica. pero no todos lo consiguieron. Me puse a hacer kombucha. todo, claro. No, lo importante ahí es no llevarse, me pasó, no llevarse el true cuando quieran hacer eso, ¿sí? Porque si no te sale una pizza muy amarga. Una pisipa. La levadura va a fermentar y vas a poder hacer pan, pizza, lo que vos quieras, pero porque la levadura es muy parecida a las que hacen pan. Pero el tema es que uno dice, bueno, me llevo un poco de barro del cono y después te llevas un montón de compuestos amargos que encima lo mandás al horno y potencias muchísimo más y es algo incomible. Y me había olvidado lo de la desactivación, más allá que casi nadie lo hace. Eso tiene que estar un poco contemplado en el sistema de gestión de descartes de la fábrica, pero a nivel general y rápido, temperatura es una buena forma. Y bueno, eventualmente un tratamiento alcalino también es una muy buena forma, Claro. con, bueno, soda cáustica, hidróxido de sodio, la forma que sea alcalina. Y si no, una forma que no está validada, pero es casera y la hacían algunos cerveceros, es a niveles generales, a un balde más o menos de 20 litros, un manojo de sal gruesa, Claro. un poco de agitación, y eso es como una forma de matarlas. Yo siempre cuento una anécdota de un cervecero de Buenos Aires, de la zona oeste de Gran Buenos Aires, que tenía una fábrica, una mini fábrica muy linda en un garage, en la casa. No cuando empezó la cerveza, pero en Argentina, pero estoy hablando de hace 10 años. Y se había empezado a preocupar por esto, porque descartaba levadura todo el tiempo, y los vecinos le dijeron, buenísimo lo que haces, no nos molesta, nos encanta tu cerveza, pero está fermentando toda la cuadra. Cortá realmente estaba descartando levadura y las cañerías parece que largaba olores. Entonces eso es importante, así como tener una fábrica bien armada, con todas las cuestiones legales,
y un sistema de gestión de residuos también. Eso es súper importante. Así que calor, pH alto de alguna forma, esas son las formas técnicas más apropiadas. Y Fáciles. más fácil también, y una ayuda es el tema de la sal, pero termina siendo caro a nivel Mm, económico. ujú. El problema de la sal es que después los chanchos que comen la levadura y el bagazo quedan con una presión terrible. Nos preguntan también un poco ya temas más personales, ¿no? Acerca del tema de la traducción y el tema del libro, ¿no? Como que qué capítulo fue el más difícil de abordar, que si el libro, más allá de ser una traducción, tiene una impronta propia o tiene una producción teórica propia. Un poco cómo fue la experiencia traduciendo y revisando el libro. Yo creo que para mí el más tedioso debe haber sido el del laboratorio, pero por una 100%. cuestión de, claro, pero por una cuestión de que hay muchos protocolos, o sea, está buenísimo, pero hay muchos protocolos y es tipo, traducir un protocolo es aburrido porque no hay una historia detrás, entonces es como, uy, bueno, qué paja. Pero, Y además pero es un capítulo no, súper largo. claro, es el capítulo más largo, es el capítulo más rico en información, pero la traducción es como medio, ¿viste? Tener que traducir siempre cosas muy, muy parecidas. Yo creo que también porque es el capítulo en el que menos se habla de cerveza. Puede ser, sí. Sí, puede ser, pero a mí me pasó eso, que era como muy tedioso, era, no sé, en el hecho ya lo van a ver, como todos los protocolos y como tienen que ser los protocolos, te explican todo. Y venís con todas actividades o cosas para hacer parecidas y cada protocolo empieza, bueno, se coloca y entonces ahí es como un poco más tedioso. Pero el resto no, el resto sale, ya digo, es muy amena la manera de escribirlo. Y bueno, y referente al tema de la impronta, ¿no? De qué uno hace eso, tuvimos varias reuniones a la hora de traducir el libro y de alguna manera ciertas cosas que estaban escritas, pues sí las comentamos, ¿no? Como pensando un poco qué válidas son, ha habido algún avance, ha habido algún cambio, cómo lo enfocamos, el billion anglosajón versus el billón latino. Quiero decir, al final, a ver, traduciendo un libro, sobre todo un libro técnico, un libro científico, no hay tanto margen de maniobra, es lo que es y simplemente lo traduces, pero sí hay toques personales. O sea, yo creo que obviamente no es el mismo libro que escribió Chris White y Jamil Zainasheff, sino que es la versión española o la versión castellana que pasó por nuestras manos. Entonces, siempre tiene detalles enriquecedores y yo creo que enfoques también aptos y giros lingüísticos que nos hacen ser más comprensible para nuestro público, ¿no? Así es, sí, sí. Me parece importante eso del tema de las notas y las relecturas del sistema métrico, y etcétera, porque es algo que muchas veces pasa con la bibliografía bueno, en anglosajona y los profesores que no son de esos países, que a veces tomando y convirtiendo unidades llegan a problemas. Y en el caso de la diferencia de billion y billón, hay 1000 de diferencia, entonces no es menor. Claro. Y me parece bueno nada, que en esta edición se aborde eso y en realidad se haga un Sí, simplemente disclaimer es fuerte. establecer un criterio Claro. unificado para que, bueno, todo el mundo sepamos de qué está hablando. Y eso se especifica en el libro para evitar que Sí, el sí. usuario y el lector pueda tener confusiones, ¿no? Yo creo que más o menos hemos contestado todas las preguntas. Hay varias preguntas que son acerca de fermentación, problemas de fermentación, fermentaciones retrasadas, diacetilo, ésteres, fenoles, etcétera, etcétera. Estoy evitando a propósito de esas preguntas porque es básicamente sobre lo que vamos a estar hablando todo el rato en el siguiente conversatorio. El sábado que viene. Ahí. El próximo sábado va a ser todo o casi todo acerca de la parte de laboratorio y la parte de mi fermentación tiene problemas, ¿qué hago? O cómo mejoro o cómo consigo fermentaciones más saludables. Entonces, yo creo que por hoy deberíamos dejarlo aquí. Se ha hecho un repaso general al libro y como
como ya hemos repetido en varias ocasiones, el conversatorio se está grabando, se va a subir y se va a compartir para que ustedes lo puedan ver en su casa, los que pudieron asistir y los que no pudieron asistir. Y pues queremos citarlos a la próxima semana, donde vamos a tener otro conversatorio muy similar, pero ya centrado en esto que les digo, ¿no? El tema laboratorio, tema de fermentaciones, problemas y cómo solucionarlos. No sé si quieren añadir algo más, chicos. Gracias por todo y el sábado viene, bueno, y junten preguntas también, envíen preguntas o vayan juntándolas y el sábado viene las charlamos de vuelta. Tal cual, tal cual. Muchas gracias por participar y el sábado los esperamos de nuevo. Entonces, bueno, pues ya más o menos han visto la dinámica. Yo creo que si quieren ir adelantando, si quieren ir mandándonos alguna preguntita, pues con gusto las tendremos listas para contestarlas el próximo sábado. Y nada, ya darles la noticia de que el libro está en imprenta, están trabajando en él según hablamos, y si todo va bien y no hay ningún retraso, que no debería haberlo, a partir del 15 de noviembre empiezan a salir los libros hacia toda la gente que los compró en preventa, o sea que bueno, que yo creo que con este preview, con este aperitivo que les estamos dando con los conversatorios, van a tener bastante ganas y bastante interés en recibir el libro, que como digo ya está en el horno, como quien dice, y pronto saldrá para allá. Entonces, un abrazo grande, gracias por dedicarnos un rato de su sábado a esto y nada, nos vemos pronto. Que les vaya muy bien. Excelente, gente. Hasta luego.